pues las distintas temáticas que actualmente se están discutiendo en las ciencias sociales y que nos sirven en nuestra formación profesional, que nos sirve en nuestra formación como integrantes de una familia o integrantes de algún rol, ya sea como funcionarios o como trabajadores en nuestras distintas fuentes de trabajo, y que también esto sea un argumento, pues vamos a decir, para acompañar, ¿no?, la decisión eh, que, pues bueno, más que todo fue una propuesta de distintos actores políticos, sociales en San Luis Potosí, para que la compañera o la licenciada Francisca Reséndiz Lara participara en esta pues candidatura o precandidatura en el Movimiento de Regeneración Nacional. Eh, entonces, más que todo es un espacio que nos sirve de manera personal, pero también sirve para difundir esto que se está haciendo en torno a esta candidatura, que es muy importante. Sabemos cómo es que se encuentran las circunstancias de carácter político en nuestro país, en nuestro estado, y más en torno a los grupos de mujeres y hombres que están organizados en distintos sindicatos, ¿no? Qué bueno que exista esta propuesta y pues el ánimo es apoyar esto, ofreciendo este tipo de espacios, ¿no? Entonces, yo voy a asumir una presentación para que nos vayamos orientando sobre la misma, una presentación en PowerPoint, nos vayamos orientando sobre la misma y vamos a platicar un poquito sobre este gran fenómeno que se está dando a nivel mundial y que ya tiene varias décadas y que nuestro país está haciendo está provocando una transformación, tanto en los sistemas jurídicos como en los pensamientos de todas las personas, ya sean gobernados, ¿no?, integrantes de la sociedad civil, pero también ya sean funcionarios o no, funcionarias. Esto está provocando una transformación en nuestro pensamiento, ¿no? Entonces, es importante discutirlo, conocerlo, integrarlo, incorporarlo a nuestras vidas, ¿no? Eso seguramente abonará a procesos de justicia social, de mayor libertad, pero también de salud social y personal, ¿no? Que en este caso, les digo, son los derechos humanos y todas estas perspectivas que existen. Aquí lo que se va a hacer básicamente es hablar un poco de esa relación que hay entre vulnerabilidades y derechos humanos, ¿no? Los grupos o sectores sociales que por circunstancias de carácter biológico, de edad, de cuestiones de estructura social, pues han quedado en una desigualdad respecto a otros sectores, ¿no? Y los derechos humanos nos han servido como para intentar, y el derecho en sí, los derechos humanos han servido como para intentar igualar o tratar de intervenir en esas desigualdades sociales que se dan en las relaciones entre estos sectores, ¿no? Entonces, primero entonces presentamos la idea de
la persona, ¿no? Cómo es que hay distintas corrientes en la filosofía principalmente que han venido como a llamar la atención o han venido descubriendo la complejidad que representa la persona humana, ¿no? Y cómo el legislador, cómo el estudioso, la estudiosa de los derechos humanos, cómo los propios gobernantes, a través de políticas públicas, han incorporado esas características filosóficas que sobre todo pertenecen a discusiones académicas, pero ahora las incorporan a nociones, vamos a decir, jurídicas, y se convierten en instituciones jurídicas que nosotros tenemos que conocer y a la vez reproducir jurídicamente. Entonces vamos a hablar un poquito de eso y luego dar un marco general normativo en donde estas se incluyen. Particularmente en nuestra Constitución se han venido, en nuestra Constitución General de la República se han venido incorporando, pero también en el Sistema Internacional de los Derechos Humanos, ¿sí? En el Sistema Internacional de los Derechos Humanos hay un gran esfuerzo para reconocer, para intervenir, para obligar a los estados a intervenir en estas relaciones desiguales que varios grupos sociales representan. Y también ese tipo de ideas se han venido pues reflejando en leyes que están debajo de la propia Constitución y que son leyes locales y leyes federales, y en sí leyes generales también, ¿no? Leyes generales, leyes federales y leyes locales, que ya son, vamos a decir, las normas que tenemos donde producimos una relación cotidiana con ellas, ¿no? Como ciudadanos o como en nuestro rol social que desempeñemos. Entonces la idea aquí es cierto, es discutir eso, un poquito presentar algunas líneas, pero también pudiera ser que si la idea es apoyar a este esfuerzo electoral, pues que vayamos también viendo que un proyecto político electoral tiene que incorporar este tipo de transformaciones, y un programa político un programa político, vamos a decir, innovador o progresista, tiene que incluir este tipo de reclamos sociales, de instituciones de derechos humanos que se han venido reconociendo, pero que todavía como sociedad y como gobiernos nos falta, o como gobiernos falta mucho por transitar, ¿no? Entonces, esto puede ser pues una diferenciación, un plus que el propio esfuerzo electoral que se está presentando aquí puede ofertar como una política, como un plan político, plan de ideas en lo electoral para el propio electorado, ¿no? Entonces, y bueno, nosotros también como vamos a decir, como acompañantes de esos esfuerzos electorales, pues podemos difundir este tipo de ideas, formar comités para promover este tipo de esfuerzo electoral bajo estas ideas que son progresistas, justas, que intentan construir sociedades mejores, ¿no? Que tiene que ver con esta discusión de las vulnerabilidades y los derechos humanos. No sé si se alcance a ver esto. ¿Se ve la presentación? No se alcanza a ver. Yo no veo nada. Todavía no.
Puede elegir la pantalla completa y luego ubicarse en su archivo de PowerPoint. No se preocupe, esperamos. En estos momentos ya se está presentando. Muy bien. Bueno, la temática donde se va a intentar posicionar es básicamente en la vulnerabilidad, dijimos, o vulnerabilidades, porque finalmente son distintas formas de mirar esto y los derechos humanos. Esa relación que hay, ¿no? En el marco, por supuesto, de este apoyo a la precandidatura de la licenciada Francisca Reséndiz Lara, ¿no? Los días 16, 17 y 18, bajo estas temáticas que ya se señalaron, ¿no? Bueno, primeramente, ya iniciando sobre el tema en lo general, cuando hablamos de los derechos humanos, que sería la plataforma en donde nos vamos a sostener, cuando hablamos de los derechos humanos y su reconocimiento, pues lo que se ha dicho es que, bueno, el proceso de reconocimiento de derechos humanos obedece a un proceso de décadas, o puede ser de siglos, o más bien es de siglos, ¿no? De siglos. Este proceso de reconocimiento en los derechos humanos, que les digo, hoy ha venido a ser una revolución en el pensamiento de los integrantes de toda sociedad, pero también de los sistemas jurídicos en el mundo, y sobre todo nosotros como nación mexicana, pues nos incluimos ya de lleno a partir del 2011 con una reforma que vino a transformar las relaciones sociales en nuestro país. O esa es la idea, ¿no? Transformar las relaciones sociales en nuestro país. Las relaciones políticas, las relaciones económicas, las relaciones culturales en nuestro país. Por supuesto, entonces cuando hablamos de derechos humanos, hablamos de un proceso de carácter histórico, ¿sí? Son figuras, el derecho y los derechos humanos son figuras, son construcciones culturales, son modelos teóricos que luego se convierten en normas jurídicas donde ha intervenido, ¿no?, el pensamiento humano, ¿sí? Es parte de, los filósofos dicen que los derechos humanos, el derecho en sí, es parte de de la creación cultural, ¿sí? La creación cultural entendida como aquellos objetos, mecanismos donde el ser humano ha intervenido en su producción. Y hablemos, por ejemplo, de esta máquina donde yo les estoy transmitiendo, o de estos audífonos, ¿no? Finalmente los audífonos, no es que por ahí quien los presentó y que los hizo, los ofreció en el mercado, es que por ahí se los haya encontrado, ¿no? Como cuando un arqueólogo descubre una ruina, ¿no? Histórica, sino que este tipo de instrumentos, pues en este tipo de instrumentos está presente el pensamiento del ser humano, así como en una construcción, ¿no? Por ejemplo, la construcción donde estamos ahorita, donde ustedes están, pues es una creación humana. Y toda creación humana sabemos que tiene una finalidad. El ser humano la construyó, la ha conformado de esta manera para satisfacer
necesidades, básicas, necesidades para cubrir una serie de necesidades. Es muy distinto cuando nosotros volteamos por la ventana y nosotros observamos un árbol, ¿no? O un conjunto de piedras o un cerro, ¿no? Es ese tipo de vamos a decir, de entes, como un árbol, un cerro o un conjunto de piedras, pues ese pertenece, vamos a decir, al mundo de la creación biológica, que también tiene un proceso específico de evolución, ¿no? Podemos diferenciar ese tipo de mundos donde nosotros estamos inmersos, ¿no? El mundo de la creación cultural es uno, y donde interviene la mano de los entes biológicos, pero también hay otros mundos, dicen los filósofos, por ejemplo, el mundo de los sentimientos, de las voluntades, de la vida interna del ser humano, ¿sí? Les comento esto para ubicar, vamos a decir, dónde vamos a encontrar los derechos humanos. Los derechos humanos básicamente van a estar, sí, el ser humano está inmerso en todos estos mundos distintos, pero los derechos humanos, el derecho en sí, lo vamos a encontrar en el ámbito de la creación cultural. Así como una computadora, un teléfono celular, una construcción, un libro, ¿no? La propia computadora donde estamos. Los derechos humanos, y el derecho comparte con todos estos objetos, pues su misma pertenencia, que es el mundo de la creación cultural. Ha intervenido el ser humano en esa creación, ¿sí? Les comento esto porque luego también se dice que los derechos humanos pues han sido, vamos a decir, pues ofrecidos, ¿no? Dados al ser humano, a las sociedades, por entes, vamos a decir, entes suprahumanos, o que una sociedad por ahí encontró pues unas tablas, como en Roma, vamos a decirlo así, que se dijo, o en otras culturas, que se ha dicho que, bueno, pues se descubrieron estas tablas, y que pues a partir de esas tablas hay una serie, me estoy refiriendo, por ejemplo, a esta noción cristiana. Efectivamente, yo creo que es una forma de explicar el origen de los derechos, ¿no? Pero nosotros los entendemos bajo procesos de carácter histórico. Los derechos humanos han sido productos de procesos históricos donde ha intervenido la mano del ser humano, ¿sí? Y por supuesto, hay distintas corrientes filosóficas que presentan pues los orígenes de los derechos básicos desde distintas perspectivas, ¿no? Nosotros los entenderíamos, o para efecto de la presentación, los entenderíamos como procesos históricos y pertenecientes al mundo de la construcción cultural, ¿sí? Por supuesto, en este proceso histórico de reconocimiento de derechos humanos, pues tienen que ver una serie de hechos históricos, ¿no? De diversas posturas filosóficas, de distintos proyectos políticos económicos, de distintas nociones culturales y corrientes normativistas, ¿sí? Los derechos humanos, pues como lo han dicho actualmente autores como, ¿qué será? El profesor Peces Barba, autor español, que tiene un manual muy famoso sobre derechos fundamentales, o de los primeros manuales que hubo sobre derechos fundamentales, pues nos ha hablado, o nos habla en ese documento, que es una especie de los derechos humanos, en su contenido, pues es una especie de, son resultado de un collage, ¿no? De
de una mezcla tanto de formaciones normativas, de grandes valores que la sociedad considera los más importantes a proteger, pero también tiene que ver con los hechos sociales. Entonces, los derechos humanos en su contenido, en su sustancia, están formados por tres grandes elementos, ¿no? Por hechos sociales, que pueden ser históricos o actuales, por grandes valores, que como sociedades consideramos proteger, ¿no? Por ser los grandes valores o bienes tróficos, y por supuesto todo esto se proyecta en normas, ¿sí? Así también lo ha dicho, por ejemplo, el profesor Miguel Reale, un brasileño que propuso la teoría tridimensional del derecho. Los derechos comparten con los derechos humanos este tipo de sustancia, ¿sí? Son expresiones normativas, expresiones de hechos sociales y expresiones valorativas, ¿sí? La conjunción de eso, de esas tres grandes elementos o de esos objetos de estudio, depende de dónde los estemos señalando, conforman lo que hoy conocemos como derechos humanos. Porque por lo regular, cuando nosotros preguntamos, oye, ¿para usted qué son los derechos humanos? Pues para mí, los derechos humanos son los que vienen del artículo primero de la Constitución, pues al artículo 29, ¿no? Y ahí dice, derechos humanos. Bueno, pues más bien, los derechos, lo que tenemos del primero al 29, sí, efectivamente son los derechos humanos, para los derechos básicos que nuestra sociedad ha considerado, pues, fundamentales, ¿no? Pero sobre todo yo contestaría, pues es que más bien ese es el reflejo, ¿no? El reflejo, pues, que será escrito de los derechos humanos en este documento que conocemos como Constitución, ¿sí? Pero en sí, cuando hablamos de los contenidos, de la sustancia, de los elementos básicos, de las dimensiones que conforman los derechos humanos, básicamente hablamos de normas, y que efectivamente están condensadas en este tipo de documentos, que son los contratos sociales de cada país, llamadas constituciones, y que se reflejan en normas, o se escriben, se redactan en normas, pero es en el fondo tiene mucho más elementos. Básicamente también refleja grandes valores y refleja también necesidades, necesidades sociales, ¿sí? Cuando hablamos, por ejemplo, de valores, hablamos, por ejemplo, de los que se proyectan, y no son todos los que están aquí, porque también hoy sabemos que lo que está en el Sistema Internacional de los Derechos Humanos también son principios, valores que se consideran derechos humanos o derechos fundamentales para nuestro país. Cuando hablamos de esos grandes valores, pues son los grandes valores, por ejemplo, el de la libertad. Nosotros consideramos como sociedad que la libertad es un gran valor a proteger. Y luego la libertad se va a desglosar en libertad de tránsito, en libertad de opinión, en libertad de pensamiento, en libertad de comercio, en libertad de organización, una serie de subcategorías. Pero ahí vemos, por ejemplo, un gran valor a proteger, ¿sí? Otro, por ejemplo, el asunto de la igualdad, que es el que nos interesa un poco, o el que está relacionado más a nuestros temas, a este tema que aquí se presenta, ¿sí? El de la igualdad, el de la libertad, el de la seguridad jurídica, el de la propiedad. Originalmente así se nos enseñaron los derechos humanos pues a los que transitamos, vamos a decir, antes de los 90, por las escuelas de derecho.
¿no? Y que no se decían derechos humanos, se decían garantías, ¿no? Bueno, entonces, y bueno, ese tipo de derechos humanos también tienen en el fondo necesidades sociales, porque bueno, finalmente es una exigencia social, ¿no? Es un reclamo actual, histórico, ¿no? De las sociedades, de las poblaciones, de que eso se reconozcan esos derechos humanos con estas necesidades, porque así lo pide la sociedad, así lo piden la propia vida cotidiana, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, estaríamos entendiendo ese proceso de reconocimiento, y básicamente son, vamos a decirlo así, los derechos humanos como instituciones ya reconocidas en normas fundamentales, como es una constitución, pues son también procesos políticos que las sociedades organizadas arrancan al Estado, ¿sí? Son reconocimientos que las propias sociedades, a través de sus distintas movilizaciones, ya sean de pensamiento, movilizaciones de organización política, de organización social, arrancan al Estado y se proyectan en documentos de este tipo, ¿sí? Por supuesto, nosotros sabemos que el proceso de los trabajadores y de las trabajadoras para que se haya reconocido esos derechos en este tipo de documentos, pues fueron grandes esfuerzos sociales, ¿sí? Bueno, la lucha por el reconocimiento de los derechos humanos. Los derechos humanos son producto de hechos históricos, de filosofías, de proyectos económicos y también de proyectos normativos. ¿Cuáles son algunos de los hechos sociales, hechos históricos que han venido a marcar, a tatuar este proceso del reconocimiento de los derechos humanos? Y que bueno, hay más, ¿no? Pero algunos de los más importantes. Cuando hablamos del reconocimiento de derechos humanos en los 2 últimos siglos, ¿no? 2 o 3 siglos, hablamos básicamente de hechos históricos como, las grandes revoluciones burguesas que se dieron en el siglo XIX, que se pueden ubicar en la Revolución Francesa, en el siglo XVIII y XIX, en la Revolución Francesa, en la Revolución estadounidense, en la Revolución Inglesa, y pues las revoluciones iberoamericanas, como la independencia de México, la independencia de Perú, todos estos movimientos que se dieron en el siglo XIX, por virtud de, pues de reclamar la independencia de los países colonizadores. Ese tipo de revoluciones, de transformaciones sociales, construyeron un primer momento en cuanto a derechos humanos, que básicamente, vamos a decir, propusieron al mundo los famosos derechos civiles, ¿sí? Que se refieren, pues los derechos civiles, sobre todo se refieren a estos derechos que tenemos como integrantes de una sociedad civil, cuando, por ejemplo, tengo a la autoridad penal frente a mí, cuáles son los derechos a los cuales yo me acojo, básicamente, pues a guardar silencios y ante una acusación, a tener un asesora en la profesión, en el derecho, de que me oriente, a conocer, pues, de qué se me acusa, a conocer cuáles son las pruebas que se están presentando en esa acusación, todos esos derechos que hemos conocido en materia penal, pero también en materia que conocemos también como civil, ¿no? El derecho de propiedad, el derecho de formar una familia, todo ese tipo de derechos que son la primera generación, que le llaman, y que fueron producto de esas primeras revoluciones burguesas. Primero para los propietarios, o para los, vamos a decir, sí, para los propietarios o para las clases pudientes primero, ¿no?
porque ustedes saben, en los primeros intentos de las revoluciones burguesas, pues fueron una lucha también por el reconocimiento de derechos para los propietarios, que luego ya se vinieron democratizando, ¿no? Los derechos de organización, de pensamiento, de todas estas libertades, ¿no? Pero son producidas precisamente por estos, o condensadas en documentos por estos revoluciones sociales en el mundo. Otra gran hecho social que ocurre en Europa, pues es la famosa revuelta que se da por los habitantes de París, ¿no? Donde reclamaban pues el reconocimiento de sus derechos políticos. La famosa Comuna de París, ¿no? Cuando estos, en el siglo XIX, un poco más allá de la mitad del siglo XIX, los habitantes de París se rebelan contra el poder central y forman una comuna municipal que tarda algunos meses, luego viene una represión, pero en el fondo era un reclamo de sus derechos políticos, el derecho a participar en la toma de decisiones de mi ciudad. Ese hecho histórico marcó y a partir de ahí se vino desplegando, vamos a decirlo así, un conjunto de esfuerzos para que las poblaciones no solamente tuvieran derechos civiles reconocidos, sino también derechos políticos, ¿sí? El derecho básicamente a votar, el derecho a ser votado, el derecho a ser tomado en cuenta en las decisiones trascendentales de mi país a través de consultas, referéndums, ese tipo de mecanismos de democracia indirecta que todavía hoy se está desarrollando, ¿no? Y la Corte Interamericana y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha venido a presentar, a proponer una serie de sugerencias al respecto, ¿sí? Entonces, son procesos que se pueden ubicar hechos sociales en la historia del mundo occidental, que han venido a marcar en cuanto al reconocimiento de derechos. En cuanto a derechos políticos, la Comuna de París es clave. Otra de las cosas, y es otro momento, es la Revolución Mexicana y el producto que esta generó, que fue la de la Revolución 17, que generó la Carta de Querétaro o la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es la que actualmente nos rige. Esa Constitución marcó al mundo, a la historia occidental, a los europeos, a los estadounidenses, a los latinoamericanos, a las poblaciones latinoamericanas, a las poblaciones asiáticas, porque este fue el primer documento y por eso nosotros somos parte de ese proceso importante como sociedad y hay que estar, hay que defender este tipo de avances, porque nosotros aportamos al mundo esta idea de los derechos sociales y básicamente se hizo a través de la Constitución de 1917. Antes de 1917, las constituciones que emergen de estas primeras revoluciones burguesas se les conocían como constituciones clásicas. La Constitución de 1917 en México marcó un momento histórico para que a partir de estas constitución se conocieran a las constituciones como constituciones sociales, ¿sí? Porque rompió con esa idea clásica de las constituciones donde solamente venían derechos civiles, no, derechos individuales y el aparato orgánico, o sea, cómo se va a organizar el gobierno o los tres grandes poderes. Las revoluciones, las constituciones, producto de estas revoluciones burguesas, tenían solamente esos dos apartados. Nosotros le incluimos otro más, sin olvidar esos dos.
además de los derechos individuales y el apartado orgánico, incluimos el apartado de los derechos sociales, y que tiene que ver originalmente con los tres grandes derechos sociales de la Constitución, que es el derecho al trabajo, el derecho a la tierra, en el 27, y el derecho a la educación como un derecho colectivo. A partir de ese momento, las sociedades del mundo adoptaron esa idea en sus constituciones. Primero fue vamos a decir, la Constitución de Weimar, la Constitución española republicana, la Constitución de la URSS, la Constitución portuguesa, y es un proceso que hasta estos momentos no para. Ese tipo de derechos se han diversificado, ya no solamente son los tres que originalmente se plantearon por la Constitución del 17 mexicana, que fueron los derechos del trabajo, los derechos de la educación y los derechos a la tierra, el 27, el 123 y el tercero, sino que se han venido diversificando y enriqueciendo. Hoy hablamos del derecho a la vivienda, a la alimentación, a la salud como un derecho colectivo, ¿sí? Y no solamente hablamos de que eso está en constituciones, sino que eso también se encuentra allá en el sistema internacional de los derechos humanos. Nosotros como sociedad aportamos al mundo esa idea. Bueno, y por supuesto esta idea de los derechos sociales tiene que ver con el tema, la temática que nos trae aquí, ¿sí? Que son las vulnerabilidades. Otro de los momentos históricos que también, y por supuesto también este derecho tiene que ver o este proceso en reconocimiento de derechos, tiene que ver con nuestro tema, es los movimientos populares y estudiantiles que se dieron en 1968. Ustedes saben que a nivel mundial o a nivel occidente, en 1968 marcó también fue un parteaguas histórico, porque principalmente los estudiantes o estudiantas, vamos a decir, de París, de México, en Estados Unidos, distintas partes del mundo, salieron a reclamar el reconocimiento de otros derechos. Y después de muchas décadas, pues se ha venido reflexionando sobre ese asunto, y lo que se ha dicho básicamente es que el reclamo, entre otros reclamos, básicamente eran los derechos a la cuestión de identidad, ¿sí? Los movimientos populares y estudiantiles de 1968 a nivel mundial predomina esa idea del reconocimiento de los derechos de identidad. Es decir, me refiero a estas tendencias en lo social de reconocer las identidades de carácter, vamos a decir, sexual, étnico, las identidades, mi identidad de género, por ejemplo, mis derechos como mujer, ¿no? Como gay, como trans, que ya es una discusión actual, pero proviene de ese momento, de ese hecho social que transformó el pensamiento de los derechos humanos, del derecho, del pensamiento de los gobernados, el pensamiento de los gobernantes, ¿sí? Y es un proceso que a la fecha tampoco ha terminado. Nosotros sabemos, hoy tenemos pues una serie de modificaciones al respecto, precisamente donde se reconocen las distintas identidades de los distintos sujetos que habitan estos territorios conocidos como México. Hemos reconocido que no solamente pues en este país pues tenemos una identidad cultural pues mestiza o única, como se vino construyendo por más de 3 siglos o más, sino que también hay pueblos originarios, por ejemplo, ¿no? Entonces el artículo 2 de la Constitución
reconoce esta idea recientemente, o sea, en el 2000, ¿no? Que todavía, por supuesto, faltan muchas situaciones al respecto. Por ejemplo, el artículo 2 actual dice: la nación mexicana es única e indivisible. La nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas. Ese reclamo proviene de este movimiento popular y estudiantil, ¿sí? El reclamo de los actuales derechos de las mujeres, de la diversidad sexual, el derecho al reconocer mis derechos específicos como infante, por ejemplo, tiene que ver con esta discusión, o como mayor de edad, por mi situación de carácter biológico, o por mi situación de encierro, ya sea porque yo estoy en un estado, en una institución total como una cárcel, o en un manicomio, o en un hospital. Ese tipo de personas tienen una serie de derechos que están relacionados a su identidad y a su estado jurídico o biológico que están transitando, que están viviendo. Entonces hay derechos muy específicos hacia esos sectores y que provienen de esta discusión. Y bueno, actualmente no podemos reconocer que hay luchas actuales por el reconocimiento de nuevos derechos, ¿sí? Donde se pueden incluir pues todos estos, por ejemplo, el del internet, el asunto de los derechos ambientales, la construcción de paz, una serie de derechos que todavía no sabemos hacia dónde va a ir, pero que ya hay una serie de reclamos, el derecho a por ejemplo, que los animales no humanos sean reconocidos como sujetos jurídicos, que también ahí hay otra tendencia. Perdón. Bueno, en cuanto a la persona, que se supone para el sistema jurídico y para el sistema de derechos humanos, pues es el eje, la persona, ¿no? Sería el eje en donde se mueven todos estos sistemas. La persona, los derechos, el derecho y los derechos humanos. Originalmente el derecho, en el siglo, vamos a decir, XIX, cuando empezamos ya a ver los primeros intentos del derecho moderno, que actualmente nos rige, pues básicamente se dice en Europa, era un derecho básicamente patrimonialista, ¿sí? Se le ponía mucho énfasis a la protección de los objetos que eran, vamos a decir, que estaban en uso por las personas, que eran propiedad de las personas, ¿no? Y entonces hubo un desarrollo importante en el derecho patrimonial, que a eso le hemos reconocido como el derecho civil, ¿sí? En el siglo XX, bueno, y las reformas neoliberales actuales, también, vamos a decirlo así, pues reivindica esta idea patrimonialista que tiene sus raíces en el siglo XIX. Desde los años 80, nosotros del siglo XX, empezamos a mirar cómo es que esta idea del derecho patrimonialista, pues pues intentó modificar nuestros sistemas jurídicos, precisamente planteando esta idea de que el mercado pues era el único espacio social de convivencia, ¿no? También, y les digo, ¿cómo es que es el proceso histórico de los derechos, del desarrollo, la configuración de los derechos? Pues es se despliega en una serie de tensiones, de distintas formas de pensamiento, posicionamiento, intereses de carácter político, ideológico, y eso le va dando forma a los derechos. También en el siglo XX, a principios del siglo XX, en la filosofía se empezó a desarrollar una tendencia que le llamaron los existencialismos o el existencialismo. Existencialismos más que todo porque son distintas formas de mirar esta corriente. Porque como ustedes saben, hay existencialismos más laicos,
existencialismos más religiosos, por laicos, pues, sobre todo representados por Sartre, o más religiosos por Manuel Mounier, ¿sí? Pero ellos, ese conjunto de esas escuelas, esas corrientes que se organizaban en el existencialismo, presentaron al mundo esta idea de que la filosofía ya no se iba a ocupar, o para ellos ya no se iba a ocupar, pues, de las situaciones del mundo, los entes que rodean al ser humano, sino que las temáticas a tratar en el existencialismo era básicamente, eh, como su nombre lo señala, la existencia humana, reflexionar sobre la existencia humana, sobre la persona, ¿no? Ellos, por supuesto, con una serie de antecedentes históricos, porque ahí, debajo del existencialismo, por ejemplo, podemos encontrar al cristianismo, pero también podemos encontrar al marxismo, ¿no? Bueno, el existencialismo logró una propuesta interesante y que puso en la mesa de discusión, o como centro de reflexión, a la persona. Y esa reflexión, pues, se ha venido también desarrollando hasta estos momentos. Y básicamente se decía que habría que rescatar esta idea de la dignidad humana y de los derechos humanos, ¿no? O de relacionarlo a los derechos humanos, que por supuesto la dignidad humana es una discusión cristiana, ¿no? Que luego se mejora pues en la modernidad, ¿no? Principalmente esta discusión de la dignidad humana es una discusión cristiana, que luego después pasa a ser una discusión filosófica, y actualmente la dignidad humana ya es un concepto jurídico, ¿sí? Que precisamente nos proyecta, pues, la complejidad de la persona. Fundamentalmente se dice, y bueno, eso es lo que tenemos entendido hasta estos momentos, por todas estas corrientes, que el ser humano, pues, es único, ¿no? Que es el que le pertenece una dignidad humana, y que, bueno, esa idea, pues nosotros ya la incorporamos en nuestra Constitución, de la dignidad humana, en el 2011. No quiero decir que antes del 2011 la dignidad humana no estaba presente, sí estaba presente, pero no estaba redactada esa palabra, vamos a decirlo así, si somos literales. Pero sí había artículos que protegían la dignidad humana, y me refiero, por ejemplo, al 22 de la Constitución, que ese es un artículo que viene desde la propia desde la Constitución de 1917 y antes, ¿no? Pero actualmente, con la reforma en el 2011 de derechos humanos en nuestra Constitución, se habla ya de dignidad humana. Y entonces, lo que advertimos es que de fondo están estas discusiones existencialistas, ¿no? Actualmente también ya existe jurisprudencia al respecto, ¿no? Sobre el concepto de dignidad humana. Ya no es como mucho como lo repetíamos hace tiempo, que la dignidad humana básicamente era un concepto filosófico que estaba muy, pues, lejos de ser integrado en nuestros sistemas jurídicos. Pues ya está integrado, ¿no? Entonces, de fondo están esas discusiones existencialistas, humanistas o personalistas, ¿no? Bajo estas tendencias que les digo, de ver al derecho y a los derechos humanos bajo una visión patrimonialista y sobre todo neoliberal, que hoy señalan que el mercado es el único espacio social. Entonces está como esas tensiones que se dan entre mercado y derecho, ¿no? O mercado y persona. ¿Cuál es primero? Pues, si tengo una tendencia neoliberal, para mí sería el mercado.
el patrimonio, la protección del patrimonio. Si tengo estas nociones más existencialistas, más pegadas hacia el humanismo, hacia el personalismo, pues yo diría pues que es la dignidad humana, la protección a la dignidad humana, a la persona, porque la persona es única e irrepetible, ¿no? Bueno, estas son las... Bueno, lo que se ha dicho también por el existencialismo es que la persona es única e irrepetible porque básicamente va a condensar dos grandes dimensiones que desde la filosofía le han llamado el mundo ontológico, que es el mundo incomunicable que nos habita, y el mundo fenomenológico o de las decisiones cotidianas que tomamos en nuestra vida, social. Estas dos dimensiones o dos mundos pues se interconectan y se interrelacionan, ¿no? El mundo ontológico pues básicamente son todos aquellos deseos que nos habitan, sueños, muchas veces frustraciones, pensamientos, ¿no? Que están dentro de nosotros y que solamente nosotros sabemos, que son incomunicables, ¿no? Es cierto, a veces podemos hacer este tipo de trance, ¿no? De comunicar mis preocupaciones, de comunicar mis frustraciones, ¿verdad? Pero es un trabajo de la psicología, de la psiquiatría. Pero ese mundo está presente en nosotros. Es el derecho, los derechos humanos, por virtud del descubrimiento de las distintas tendencias filosóficas, ahora se está encargando de eso, de proteger ese mundo ontológico, ese mundo incomunicable. Entonces vamos descubriendo que la persona es algo más complejo, algo más que las propias acciones que podemos observar. Que es ese otro ámbito, el ámbito que le llaman desde la filosofía el fenomenológico, que son las decisiones que tomamos ya en nuestras relaciones sociales, en las relaciones personales. Lo que quiero hacer patente es que estas dos dimensiones van a estar interconectadas e interrelacionadas, ¿sí? Y al derecho y a los derechos humanos le interesa ahora protegerlos. Nosotros estamos atravesados como personas por una serie de necesidades, ¿no? Básicas, que a eso le han llamado el mundo somático, pero también está un mundo de la razón o de lo que le han llamado la inteligibilidad, ¿no? Que son todas estas, los dos son desarrollos biológicos, ¿no? Que cuando ya nacemos lo traemos y ya con el crecimiento pues lo venimos desarrollando, ¿sí? Las necesidades, como ustedes lo saben, pues son las que compartimos con todos los demás seres, pues que no tienen una inteligibilidad, que las necesidades tienen que ver con el comer, con el dormir, con el reproducirnos, ¿sí? Básicamente con estas, pues el mundo animal que nos habita, ¿sí? Y la inteligibilidad tiene que ver con este chip que ya traemos, de los saltos que le llaman del Big Bang de la mente, ¿sí? El desarrollo del lóbulo frontal que nos ha permitido pues la construcción de todo este mundo cultural y que no lo vemos en la familia de los animales no humanos. Sí, nosotros por virtud de estos desarrollos biológicos, hemos desarrollado pues artefactos especializados. Hemos llegado por virtud de este tipo de desarrollos de la inteligibilidad hasta la luna, ¿no? Hemos venido desarrollando un sistema internacional de los derechos humanos,
desarrollos tecnológicos importantes, un sinfín de cosas que precisamente se deben a estos desarrollos de carácter biológico. La otra que se dice es la libertad, ¿no? También cuando nacemos, en el mundo ontológico nos habita la libertad. Sí, esa libertad de pensar, de desear, de, de frustrarnos también, ¿no? ¿Por qué no? Y bueno, básicamente, pues en el mundo de los entes vivos, pues por eso hacemos esas distinciones entre animales humanos y animales no humanos, ¿sí? Las dimensiones o rasgos de la persona, ontológicos de la persona, que les digo, básicamente el soma, nuestro cuerpo, ¿no? Nuestra mente, esos son los contenidos que hacen, que señalan, ¿no? O que de los cuales podemos advertir que estamos frente a otra persona. El cuerpo, el soma, la mente, la psique. Otra de las características básicas es que, pues, ese cuerpo y esa mente, pues, es temporal. Tiene también una temporalidad, ¿sí? Tenemos un nacimiento, un desarrollo y una muerte, ¿sí? Entonces, somos temporales, tenemos un cuerpo, una mente, pero también somos coexistenciales. Es decir, no se puede entender una persona sin las relaciones sociales que traba con otros. Solamente en la literatura existen estos personajes aislados, ¿no? Como cuando un autor, no, que sería una persona que quedó en una isla, ¿no? Esta novela, el cuento, sí, bueno, solamente en la literatura podemos encontrar este tipo de personajes. El ser humano tiene la necesidad obligadamente de generar relación social. Y lo hace humano, lo hace persona, este tipo de característica. Lo coexistencial, tenemos que desplegar relaciones con otros, ¿sí? En distintos niveles. Puede ser verbal, puede ser por señas, puede ser en acompañar a alguien, en mirar. Finalmente necesitamos al otro. Ese sujeto, esa persona, goza de libertad ontológica, ¿sí? El derecho, el poder, el otro no puede invadir esa dimensión. Gozamos, en sí gozamos, al momento de nacer ya gozamos de esa libertad. Otra cosa es hablar de ejercicio de libertad. Cuando hablamos de goce de libertad, estamos hablando de esa dimensión ontológica, ¿sí? Del soñar, ¿no? Les digo, del generar pensamiento, del tener una vida interna, ¿sí? Y ahí, precisamente, esa característica, esa otra característica, lo hace persona, ¿sí? El gozar de libertad. Tenemos una serie de finalidades, también como personas, ya vamos a decir conscientes, imponemos una serie de finalidades. ¿A través de qué? De vivenciar valores, ¿sí? Y algunos otros dicen, también esa persona está acompañada por lo que le han llamado la debitud, que es asumirnos como seres conscientes, ¿no? Entre otras cosas, esta serie de caracterizaciones viene desde la filosofía, pero actualmente, y desde el existencialismo particularmente, pero actualmente estas características, además de ser características de orden filosófico que están en la discusión académica filosófica, también se van a integrar a los derechos humanos. El derecho en sí. Se van a integrar
en este concepto que le hemos conocido en el derecho, en los derechos humanos como persona. Cuando hablamos de persona, estamos hablando de estas características, ¿sí? Y esas características las vamos a encontrar en la familia humana, ¿no? En la familia humana. Por eso somos idénticos, no idénticos, sino iguales, ¿sí? Ese principio de igualdad. Y por eso en el derecho finalmente también se ha desplegado una serie de mecanismos cuando existe un daño a este tipo de dimensiones o rasgos. Y se ha desarrollado una serie de mecanismos de protección a la persona. ¿Sí? Bueno, originalmente el daño en sus bienes está protegido, por ejemplo, por el derecho y los derechos humanos. Se protege el daño a su honor, es decir, a la mirada que otros ponen sobre él, sobre la persona. ¿Sí? Si alguien se atreve a manifestar, ¿verdad?, públicamente alguna, vamos a decir, algún juicio al respecto sobre la persona, sobre un tercero, pues puede ser que estés dañando el honor de esa persona, de ese otro sujeto, y eso está protegido por virtud de esta complejidad, ¿sí? La complejidad ontológica. El daño a la psique también está protegido cuando hablamos básicamente de violencia simbólica, vamos a decirlo, ¿sí? Porque bueno, esa dimensión habita en nosotros y el derecho tiene que protegerlo. La mayoría de estos mecanismos de protección, cuando se presentan daños, pues son recientes. Realmente este tipo de mecanismos de protección a la persona son muy recientes. El más desarrollado tiene que ver con esto del daño a los bienes materiales, que les digo, básicamente es una discusión del siglo XIX. Pero los que vienen posteriormente son del siglo XX y actual. Y los derechos humanos también lo han retomado. El daño al honor, a la psique, al soma, al cuerpo, eso ustedes lo saben. Hay delitos, tipos penales, tanto en uno como en otro. Soma y psique, cuando hay violencia simbólica, cuando presentamos lesiones físicas, se protege. Y ahora actualmente se está hablando desde los derechos humanos y también ya en leyes, por ejemplo, como la ley de víctimas, se habla del daño al proyecto de vida. Tiene que ver con el mundo fenomenológico, ya. Cuando la persona despliega acciones en el mundo real, puede ser afectada por el Estado o por otra persona. Pero cuando hablamos de daño al proyecto de vida es que en sí desgraciamos a la persona, vamos a decirlo así. Desgraciamos su vida, ¿sí? Se desgracia su proyecto de vida. Eso también hoy está protegido, ¿sí? No solamente a la persona en lo individual como sujeto, sino también en colectividades. La idea surge en la década de los 90, no, en la década, muy cercano al año 2000, con una resolución de la Corte Interamericana, cuando un Estado latinoamericano decide, vamos a decir, desterrar a una comunidad indígena, porque iban a desarrollar un proyecto, y la destierran completamente. Lo que dijo la Corte Interamericana es que no solamente había un daño a su psique individual, a su soma, porque había habido represión, habían entrado la policía, militares y a la fuerza, también decían, hay un daño al proyecto de vida de esa comunidad y de esos pobladores, porque les quitaste su territorio, les quitaste su forma de vida, los orillaste a un mundo, vamos a decir, urbano, y creo que los colocaron en alguna comunidad urbana. En sí lo que les dañaste es también su proyecto de vida, porque
habían desarrollado, pues las comunidades desarrollan cultura, formas de asignación de sus territorios, religión, miradas específicas sobre su comunidad. Y eso se los quitaste. Dañaste el proyecto de vida. Como ustedes lo saben, toda persona tiene un proyecto de vida, lo va construyendo, tiene un pequeños proyectos, mini proyectos que van conformando un proyecto de vida. ¿Sí? No todo es daño al proyecto de vida. Por ejemplo, algunos compañeros me dicen, es que cuando nos toma lista, o cuando me reprueba, pues me está dañando el proyecto de vida. No tiene que ser algo, una desgracia mayor. Un profesor que vino reflexionando sobre esta idea, pues básicamente que tiene que ver con el existencialismo, es un peruano que recientemente desapareció, el maestro Fernández Cesarego, hablaba de un ejemplo muy sencillo para presentar la idea del proyecto de vida. Un pianista, decía, un pianista que tiene, por desgracia, va a un concierto, y en el trance de ir al concierto, de su casa al concierto, pues tiene un accidente vial. El pianista es un pianista reconocido, tiene décadas formándose en la música, precisamente en esta música, tiene una serie de discos, investigaciones, X cosas. Y en el accidente no solamente, vamos a decir, se pierde su vehículo por el daño, ahí hay un daño a sus bienes, sino que la prensa también empieza a señalar que este artista tuvo una serie de accidentes y se le toma fotos en el momento. Hay daños al honor, a su psique también. Y en el accidente mismo pierde sus dos manos. Pues hay una afectación a su cuerpo. Por supuesto, a su psique. Y él dice, sus manos eran básicas en su proyecto de vida, porque el pianista sin sus manos, sus extremidades ya no tienen. Entonces, realmente su proyecto de vida se cayó en ese accidente y tuvo toda una serie de daños, desde daños bienes materiales, a su propio honor, a la psique, a su cuerpo, pero también a su proyecto de vida. Pensemos en un albañil, en un trabajador de la construcción, que sus manos son básicas y que tiene la pérdida, tiene un daño al proyecto de vida. ¿Sí? Un futbolista cuando pierde sus piernas, cuando un futbolista, bueno, pues se prepara por décadas, desde su niñez, de su adolescencia. Pues ahí estamos hablando de un daño al mismo proyecto de vida. Hoy el derecho ya lo contempla, ¿no? Entonces ha habido un desarrollo importantísimo para proteger a la persona, ¿sí? Nos vamos descubriendo que finalmente las personas en el derecho y en los derechos humanos, pues compartimos toda una serie de características. Todos somos, vamos a decirlo así, todos somos iguales en cuanto a dignidad, porque nos habitan esos mundos ontológicos, pero también fenomenológicos, esos mundos incomunicables, pero que también se hacen presentes en la vida cotidiana por medio de una serie de decisiones. Todo eso lo compartimos con los demás seres humanos en este mundo. Pero también hoy se ha descubierto, es cierto, todos somos iguales en cuanto a dignidad, pero a la vez somos diversos, ¿no? Somos diversos, ¿por qué? Y precisamente
precisamente toda esta también lucha por la diversidad proviene de estas grandes situaciones históricas. La diversidad tiene que ver con la vulnerabilidad, la diversidad. Somos iguales en dignidad, pero diversos, porque las mismas estructuras sociales, la misma situación jurídica que viven algunos sectores, como decíamos en algún momento al inicio, los van a hacer diversos, los van a se van a reproducir una serie de vulnerabilidades. Efectivamente, tienen estos mundos ontológicos y fenomenológicos, pero por virtud de una circunstancia específica, es diverso, es vulnerable. Y eso ya lo ha reconocido la propia Constitución. En el segundo de la Constitución, cuando habla, en el quinto párrafo, cuando habla de este tipo de circunstancias. Primero hay un señalamiento del reconocimiento a la dignidad humana, pero luego aduce en el quinto párrafo, y que es el último del primero de la Constitución, aduce esto. No lo dice claramente, pero se advierte. Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Hablamos de este tipo de situaciones, por ejemplo, niñas y niños, jóvenes en situación de calle. Es cierto, son iguales ante la ley, pero a la vez son diversos por la circunstancia estructural que los atraviesa, la situación de calle. Cuando hablamos de esas excepcionalidades, el Estado tiene que intervenir por virtud de todos estos reconocimientos de derechos humanos. ¿Sí? Los inmigrantes son otro sector que está ubicado bajo esta diversidad y también en esta vulnerabilidad. Las personas con discapacidad, los adultos mayores, las poblaciones de la diversidad sexual, las poblaciones indígenas, las personas internadas en cárceles, internadas en centros psiquiátricos, internadas en hospitales. Como ustedes saben, hay una serie de instituciones totales que es donde hay se construye esa calidad jurídica de internados, ¿sí? Que básicamente la podemos advertir en una cárcel, en un hospital, en un centro psiquiátrico. Hay otros dicen, esta vulnerabilidad va más para allá, por ejemplo, la pobreza, se vive en situaciones de riesgo y desajustes sociales que ha crecido y se ha arraigado en nuestra sociedad. Son algunos ejemplos, ¿no?, de esa diversidad, pero también a la vez vulnerabilidad. Este tipo de circunstancias excepcionales denota una carencia o ausencia de elementos esenciales para la subsistencia y desarrollo personal, e insuficiencia de herramientas necesarias para abandonar situaciones en desventaja, estructurales o conyugales, ¿no? Por ejemplo, hablamos de mujeres violentadas, refugiados, personas con VIH-Sida, personas con preferencia sexual distinta a la heterosexual, por supuesto, personas con alguna enfermedad mental, personas con discapacidad, migrantes, jornaleros agrícolas, desplazados internos y adultos mayores, niños, adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad. Viven en condición de pobreza extrema también, los ingresos en pobreza, bueno, allí hay también otras cuestiones en situación de economía. Entonces, en nuestra Constitución y en los derechos humanos se aplicaría el siguiente principio en virtud de todas estas circunstancias. Se va a dar un trato igual a los iguales, que es donde aplica el principio de igualdad.
todas estas personas que comparten estas características ontológicas y fenomenológicas que dijimos, pero que no están en estados específicos. Pero cuando a este sujeto lo encontramos en estados específicos de desigualdad, de vulnerabilidad o de diferencia, vamos a aplicar el otro principio, que es el trato desigual a los desiguales, que no es tanto ese principio de igualdad, es un derivado del principio de igualdad que le llaman el principio de equidad, y que esa discusión se viene tratando desde Aristóteles, ¿no? Entonces, el derecho y la sociedad distinguen, pero bajo justificaciones objetivas y racionales. Cuando se distingue bajo prejuicios, estereotipos y estigmas, es infundado, es sancionado. Es decir, el derecho, los derechos humanos, se generan, vamos a decir, normas que por supuesto las normas van a distinguir, es normal distinguir. Pero esa distinción, y el legislador la puede hacer, la podemos nosotros hacer como particulares en cualquier decisión, esa distinción, pero esa distinción tiene que ser objetiva y racional. Muchas leyes que ha generado el legislador no las ha realizado bajo justificaciones objetivas y racionales, sobre todo subjetivas y por supuesto irracionales, ¿sí? No hay elementos. Me refiero a esto, por ejemplo, cuando vamos a contratar a un pasante de derecho, ¿no? Por supuesto, lo que vamos a decir es, pues necesito un pasante de derecho, se le va a pagar tanto, ¿verdad? El horario es y y va a hacer tales actividades. Por supuesto, desde ese ofrecimiento ya estamos haciendo una diferencia, porque no es a cualquier persona va dirigida esa propuesta de trabajo, va dirigida a los pasantes de derecho. Los que quedan excluidos pues son las personas que no han pues pasado por una escuela de derecho, que han pasado puede ser por otras escuelas, por profesiones, o que no han pasado por ninguna. Ahí estamos haciendo una diferenciación. Esa diferenciación tiene una justificación objetiva y racional. Pero cuando a esa convocatoria o a esa solicitud de trabajo de un particular, le incluimos, por ejemplo, que no sea una persona con discapacidad, la justificación ya no es objetiva y racional. Estamos utilizando pues vamos a decir, estas nociones culturales subjetivas que en el fondo discriminan, que distinguen, pero que no tienen una justificación objetiva y racional. Sobre todo, se han ubicado como prejuicios, estereotipos o estigmas, que para el derecho y los derechos humanos, eso es infundado, ¿sí? Y por tanto es sancionado. Todos esos estudios actuales sobre este tipo de fenómenos sociológicos, pues han venido desde la sociología, desde los estudios sociológicos, ¿sí? También, bueno, son producto pues, del derecho social mexicano, de la Constitución social, cuando hablamos de esas primeras formas de protección de grupos como trabajadores o trabajadoras, campesinos y personas que estudian, ¿no? Fueron las primeras como formaciones en esos ámbitos, porque la Constitución del 17 lo que hizo fue sí reconocer a todas las personas con sus derechos fundamentales y básicos, pero también reconoció en el fondo con este tipo de decisiones que nuestra sociedad es una sociedad de clases, que fue la primera distinción. Ahora las distinciones estamos hablando de cuestiones de orden cultural, ¿sí? Sobre todo sexual, de género, pero que sus raíces las encontramos allá, ¿sí? Desigualdad de clase social, cultural, edad, enfermedad, en calidad de víctima, discapacidad, encierro, etcétera. Otra de las ya se va a terminar esto.
Otro de las discusiones que también ha influido, pues, para la conformación, para la inclusión de este párrafo quinto en nuestra Constitución, el primero de la Constitución, son la discusión que presentaron los estadounidenses en la década de los 60, 70 del siglo XX, cuando tuvieron y lo tienen, lo siguen teniendo, esta gran problemática social y de conflicto social con las poblaciones afrodescendientes, ¿sí? Ellos hablaron de la idea de minorías sociales, ¿sí? De las minorías sociales. Y luego ese concepto de minoría social, bueno, lo trató la corte estadounidense. Esa idea de minoría social pasó a instrumentos internacionales, principalmente desarrollados por la Organización de Naciones Unidas. Minorías sociales, ¿por qué se dice? No es una noción cuantitativa de números, porque son poquitos en esa sociedad, porque su representación matemática, sí, señala que son, pues, pocos, un sector minoritario. No nos estamos refiriendo tanto a eso, sino más que todo a esta noción, pues, más cualitativa. Es minoría social, aunque sea mayoría en esa población o en ese territorio, porque no puede, es incapaz, ¿no? Está incapacitada por el propio sistema jurídico a tomar decisiones, no puede influir en la toma de decisiones de un país, por ejemplo. Por eso es una minoría social. Está cargada culturalmente por otros sectores sociales de prejuicios, estereotipos, estigmas. A ese tipo de sujetos a ese tipo de sectores hay que darles ese trato desigual, porque las circunstancias estructurales, culturales, pues han producido una serie de desigualdades. Y entonces ahí no aplicamos el principio de igualdad, aplicamos el principio de equidad, ¿sí? Bueno, ¿y qué son los prejuicios y estereotipos, las diferencias? Pues ya básicamente como nosotros lo hemos entendido, los prejuicios son juicios generalmente negativos sin ningún motivo y sin conocimiento necesario. El estereotipo es una imagen mental simplificada que tenemos de eso, ¿no? El estigma que, bueno, lo ha venido trabajando, o lo vino trabajando el maestro Erving Hoffman, que originalmente decía, es un rasgo visible que confiere un estatus particular a quien lo posee. Lo más obvio es el estigma físico, malformación o similar, pero puede extenderse a todas las características que inhabilitan al individuo para la plena aceptación social. Lo característico del estigma es la vergüenza. Vamos a decir, quien carga con este tipo de conductas sociales o señalamientos sociales son los internos que provienen o externados que provienen de un reclusorio, cargan un estigma. Y eso, bueno, nosotros, es una noción que está sancionada ya por nuestros sistemas jurídicos, que no deben de estar presentes en nuestro proceder, tanto personal como político o de otros ámbitos, ¿no? Por eso es importante que todas esas ideas se vayan integrando, ¿no? Posiblemente en un proyecto, ¿no? En un proyecto de carácter político como el que aquí se está discutiendo, que se está acompañando, ¿no? Bueno, y como sabemos en los derechos humanos, pues hay una serie de instrumentos que se han venido desarrollando al respecto. Es decir, esta discusión no tiene un trasfondo en el sistema internacional de los derechos humanos. Es un argumento de los derechos humanos reconocido a nivel internacional. Por ejemplo, cuando hablamos de infancias y sus vulnerabilidades, podemos encontrar todas estas convenciones, protocolos, convenios, estatutos. Cuando hablamos de discapacidad, igual hablamos de una serie de declaraciones a nivel universal que no han impactado en nuestra sociedad. Pues ese es el trabajo, ¿no? Esa es la idea, ese es el objetivo. Explorar todo este tipo de propuestas e incorporarlas,
posiblemente en una propuesta de carácter político, ¿sí? Ya hay una serie de avances, por supuesto, en nuestra sociedad. Todavía falta, ¿no?, una serie de esfuerzos, derechos humanos y discapacidad. Cuando hablamos de género, convenciones, conferencias, declaraciones, en el artículo 1 y 4, leyes actuales en referente a mujeres, pueblos indígenas, que son también otros grupos vulnerables, convenios, declaraciones, diversidad sexual, bueno, una serie de principios. Y bueno, en la segunda parte ya empezaremos a ver en lo particular grupos vulnerables, ¿no? Hasta aquí, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Tonatiuh. Le agradecemos mucho a usted por la plática de esta primera sesión, la persona en el derecho y los derechos humanos y el marco jurídico y la vulnerabilidad. Antes de hacer lectura de una pregunta y dar la palabra a una participante con la manita levantada, nos gustaría escuchar unas palabras de bienvenida para las y los asistentes del doctor José Enrique González Ruiz, maestro emblemático, luchador social y defensor de los derechos humanos. ¿Quién se encuentra presente en esta sesión? Doctor José Enrique, lo invitamos a abrir su micrófono, por favor. Muchas gracias. ¿Se encuentra presente, maestro Enrique? Le dejamos un mensaje, ¿no? Pues sí. que... Ok, bueno, esperamos a que se pueda enlazar el licenciado José Enrique, el doctor José Enrique González Ruiz. Y bueno, yo quisiera hacer lectura de una pregunta al doctor Tonatiuh. La compañera asistente Patricia Mendoza Martínez dice, le quiere hacer una pregunta, y sería, ¿cuál es la diferencia entre garantía y derecho humano? Garantía y derecho humano. Sí. Bueno, pues es que previamente, les digo, al 2011 nosotros estudiábamos, cuando hablábamos de derechos humanos, decían, tú vas a estudiar el curso de garantías, decían, constitucionales. Así se conocía en ese momento. A partir de todas estas discusiones que hay sobre derechos humanos y principalmente Ferrajoli, que tiene una serie de documentos, él empieza a hablar de estas diferencias. El derecho humano, se habla de 4 grandes diferencias, para hablar un poquito más, ampliar esa noción, o esa pregunta. Se habla, primero, ¿qué diferencia hay entre garantías y derechos humanos? Los derechos humanos son aquellos, vamos a decir, derechos reconocidos como inherentes, universales, interdependientes, y que protegen los bienes básicos de toda persona, como dijimos, libertad, mundo ontológico, mundo fenomenológico, libertad, seguridad, ¿sí? Estos son los que están inherentes en la persona, ¿sí? Así se dice. Y que están reconocidos, pues, en tratados internacionales, o que están siendo discutidos para ser reconocidos. Las garantías son esos instrumentos que el Estado genera para proteger esos derechos humanos, y que pueden ser mecanismos jurisdiccionales, que le llaman, o que son forzosos. Si se violenta un derecho humano, el Estado entra con un mecanismo para proteger a la persona y tratar de resarcirle en cuanto a lo que se pueda, el daño producido, y que es forzoso.
por eso jurisdiccional, es una sentencia, vamos a decir, de un juicio de un juicio de amparo indirecto, un juez de distrito que es el encargado en este país. Los jueces de distrito en este país son los encargados de proteger derechos humanos fundamentales, ¿no? Y sus sentencias son forzosas, ¿eh? Si no se cumplen, la autoridad puede ser hasta destituida, se le puede abrir un proceso de carácter de responsabilidad, de una serie de mecanismos, efectos que hay ahí. Pero esa es una garantía, ese es el mecanismo que el Estado genera para proteger al derecho humano. Hablamos también de garantías no jurisdiccionales, por ejemplo, las recomendaciones de derechos humanos, de la Comisión de Derechos Humanos, que sobre todo son recomendaciones, que van dirigidas a cuestiones de carácter ético, político, ¿no? Y que se publican, se hacen públicas y se dice, la autoridad X, le estoy recomendando, ¿no? Como nosotros como titulares de la Comisión de Derechos Humanos, le estamos recomendando que reconsidere su actuar, que repare su actuar. Pero no hay mecanismos, vamos a decir, forzosos. Pero los derechos humanos operan en la cuestión política, ética. Actualmente ya hay alguna posibilidad de hacer una denuncia y ese tipo de cosas, pero tiene que ver con esa diferencia entre garantías y derechos humanos. Otra de las cosas es, algunos otros profesores distinguen derechos humanos, derechos fundamentales y derechos constitucionales, ¿no? Estamos como en esa misma, en el trapiche, como dicen en mi pueblo, dando vueltas en un mismo, pero bueno, son discusiones de orden académico que tenemos que pues, tener presente, que es, por ejemplo, un derecho fundamental, lo que se ha dicho es el que se reconoce por nuestras constituciones, ¿sí? El que está plasmado en una constitución, ¿sí? Estos que les digo del 1 al 29, la libertad de pensamiento, la libertad de organización, porque nosotros podemos decir, como derecho humano a mí también me corresponde el derecho a la ciudad. Oiga, pero en la Constitución no la vemos. Bueno, es un derecho humano, eso es una expresión sobre todo reconocida, puede ser advertida del sistema interamericano, del sistema universal, del sistema internacional de los derechos humanos, en cualquier convención, documento, instrumento. Y el derecho, y esa es otra de las cuestiones, los derechos constitucionales. ¿Cuáles son los derechos fundamentales? Los derechos, dijimos, constitucionales y los derechos humanos, ¿no? Los derechos humanos son los inherentes, dicen, los inherentes a la persona, aunque no estén reconocidos en alguna constitución, ¿sí? Tiene que ver más con un posicionamiento más justnaturalista, ¿sí? De que previo al propio, vamos a decir, régimen legal vigente que tenemos en nuestro país, régimen constitucional, pues hay un derecho natural, ¿no? Un derecho natural, y esa es una discusión de carácter pues de las distintas corrientes en los derechos humanos, filosófica, ¿no? Pero bueno, está presente, ¿sí? Entonces, en ese sentido se haría esa distinción, ¿no? Garantía y derecho humano, ¿sí? El derecho humano, la garantía es el instrumento que tiene como objetivo proteger ese reconocimiento que ha hecho o que se plasma en un tratado, en un instrumento, ¿verdad? El mecanismo primero sería procesal y el otro sería sustantivo, ¿sí? Doctor Tonatiuh, le voy a interrumpir un poco para darle la palabra al doctor José Enrique González. Sí, por supuesto. Gracias. Muchas gracias, maestro. Maestro, ¿ya estará en línea? Bueno, yo lo veo en línea, pero... Hola, ¿ahora sí? Ahora sí, doctor José Enrique. Bueno. Adelante. Gracias. Perdón, es que me salí por andar queriendo pasarme al micrófono y que me salgo. Saludo
Saludo a todos los participantes en este evento. Estoy muy contento por la forma como se ha desarrollado. Tonatiuh nos hizo favor de transmitirnos una serie de ideas y de conceptos muy interesantes. Hola. En esta actividad voy a tratar de estar los 3 días porque quiero estar bien aprendiendo. Sobre cómo y las garantías, no, perdón, los derechos humanos es el qué y los derechos humanos es el cómo. Así es más facilito entenderlo. Y la idea de los derechos humanos es que son siempre como los derechos laborales, Pati. Los derechos laborales, ahí los tenemos en la ley, en la Constitución, en los tratados, en todos lados, pero luego si al patrón se le pega la gana, no los cumple. Entonces hay que pelear por ellos. Así son los derechos humanos, los tenemos en muchos instrumentos legales, pero luego los gobiernos y los estados no quieren cumplirlo y entonces nosotros los peleamos. Más o menos es lo mismo. Y más o menos es lo mismo por lo que apoyamos su idea de participar en la contienda para la gubernatura a Francis, porque ella sabe pelear, sabe defender los derechos y sabe cómo hacerlo. Entonces, por eso creemos que será la mejor en esta precandidatura y en la candidatura y en la gubernatura. La lección de Tonatiuh, pues muy brillante, yo sé que ha sido brillante desde siempre, eso no es una novedad para mí. Primero calienta motores, así al principio como que no a saber, como que no, y ándele que de repente agarra el ritmo y nos empieza a enseñar muchas cosas. Los felicito, les mando un abrazo y aquí nos vamos a ver. Si puedo los 3 días, aquí voy a estar. Gracias, Monse, es usted muy gentil, le agradezco muchísimo que me haya dado la palabra. Muchas gracias, maestro. Un abrazo, maestro, muchas gracias. Gracias. Agradecemos la palabra del doctor José Enrique González Ruiz, quien nos hace este honor de estar aquí con nosotros. Y bueno, pasando a otra pregunta de otra compañera, nos dice alguna lectura que nos recomiende, doctor, a los que no somos abogados y abogadas. Gracias. Sí, respecto a esto, tenemos preparado un pequeño material, una pequeña carpeta que se va a poner a disposición por medio de vía virtual respecto a derechos de los grupos vulnerables. Y si ustedes, vamos a decir, requieren sobre derechos humanos, pues también les vamos a hacer una pequeña carpetita ahí, ¿sí? Y yo sé que, o nosotros sabemos que hay un sinfín de cosas publicadas. Quizás hacer una selección para no abonar a sobreinformar, ¿no? Lo básico, ¿verdad? Sí, vamos a tener que seleccionar, ¿no? Y se los vamos a poner a su disposición. Por eso es la necesidad de un correo, ¿no? Donde podemos compartir información, ¿sí? Muchas gracias, doctor. Y bueno, pasamos, bueno, no veo más preguntas en el chat. Me gustaría abrir el micrófono para una manita levantada de la compañera participante Cecilia Adriana Hernández, que levantó la manita. ¿Se encuentra por ahí la compañera? Bueno, mientras la compañera Cecilia Adriana Hernández se conecta, me gustaría, bueno, aquí el compañero Jesús Puente nos pregunta que a él le gustaría que hablaran de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad.
¿Algún comentario, doctor? Sí, eh, en, en la primera sesión es como posicionar el tema, ¿no? La cuestión más general y ya hacer esta diferencia. ¿Sí? En la segunda sesión hablaríamos ya de los grupos en lo particular, sus derechos, algunas de sus características, ubicar grupos vulnerables, ¿no? Sobre todo en algunas conceptualizaciones y en la norma constitucional, en la legalidad y algunas convenciones, ¿no? ¿Sí? Sería mañana, vamos a vernos ya de lleno a estas especificaciones que se han hecho. Muchas gracias, doctor. ¿Alguna otra persona que quiera compartir, comentar, hacer una pregunta? Se abre el micrófono. Buenas tardes. Buenas Mi nombre tardes. es Felipe Aguilar Pacheco. Adelante. Soy de representante del telebachillerato comunitario. Trabajo en escuela y ahorita soy también trabajo en línea COVID. Aquí yo creo que algo muy importante que nos está hablando el maestro, pues es de cómo ha ido evolucionando el derecho, pero cómo a poco también se va deslindando un poquito la población de ciertas acciones que se van realizando. Antes, pues yo me acuerdo cuando éramos pequeños, pues teníamos eh, ese, ¿cómo podríamos decirlo? Esa humildad, pues, de tratar a nuestros mayores con respeto. Y lamentablemente ahora en esta sociedad, pues se está perdiendo esos valores y se está perdiendo ese respeto que tanto falta en estos tiempos. Sí, pues agradezco infinitamente la invitación a este curso virtual, pero también dejamos eso, que lo importante para poder tener y valer nuestro derecho, pues tenemos que, ahora sí que seguir transmitiéndolo a nuestros hijos, seguir transmitiéndolo a las nuevas generaciones para poder nunca, eh, que nunca nos falte pues este derecho, ya que desde ahí nace el derecho como tal, del respeto ahora sí que a nuestros mayores, ¿sí? Entonces, pues esta sería mi aportación y pues agradecerles por este curso tan ameno que hoy tuvimos en esta tarde. Gracias, maestro. Gracias a todos. Gracias. ¿Gusta comentar algo, doctor? Sí, les digo, sobre todo, pues este tipo de discusiones, pues abonan a nuestra formación personal y también abonan a procesos de formación cívica, ¿no? Los derechos humanos, les digo, como dice el compañero eh, Felipe, ¿no? Es parte de una revolución cultural, es una revolución de pensamiento, ¿no? Y como ustedes saben, las grandes transformaciones, pues, se dan en décadas. Entonces nosotros estamos entrando como nación, como parte de los integrantes del propio gobierno, los distintos gobiernos, los distintos sectores sociales están entrando en esos procesos de transformación cultural, ¿no? Y creo que seguir consolidando esto, pues tiene que ver con la difusión, la promoción de esto, de los derechos, ¿no? Gracias. Otra pregunta que hay por aquí la realiza el compañero participante Marcelino Flores Ramírez. Él pregunta por qué las instituciones nacionales e internacionales de derechos humanos no cuentan con autoridad necesaria para hacer valer verdaderamente las garantías de las personas
y no solamente documentar tales violaciones a las personas en el ámbito que sea, ya sea laboral, social, político, familiar. Muchas gracias. Sí, mire, es una de las cosas que se han venido señalando por distintos autores. Por ejemplo, si usted, bueno, hay alguna escuela, la escuela de Turing, que son básicamente italianos, autores italianos, italianas, donde encabeza o que encabezó el profesor Bobbio. Él publicó en algún momento un documento, un libro que tenía como título Los derechos humanos, o la sociedad de los derechos humanos, la sociedad actual, ¿no? Él decía básicamente que pues las actuales sociedades son, en comparación de otros momentos históricos, pues son las sociedades, es una sociedad donde se han reconocido una serie de derechos, una serie de instrumentos importantísimos para la protección de las personas, pero que uno de los grandes problemas era ese, el cómo hacerlos efectivos en una realidad concreta, ¿sí? Y él decía en esa discusión, pues, que había una serie de corrientes que todavía estaban preguntándose esta idea de la fundamentación, es decir, de dónde vienen la historia, el proceso de conformación de esos derechos. Que sobre todo lo que hoy, decía él, nos debemos de preguntar hoy, es cómo, qué mecanismos vamos a crear para tratar de proteger esos derechos, ¿no? Y él hablaba sobre la cuestión de la vigencia, ¿no?, de los derechos humanos. Es complejo, vamos a decir, plantearlo de esa manera, así muy dicotómica, ¿no? Creo que una de las cuestiones importantes en nuestras sociedades es que hay un proceso de reconocimiento, eso es básico, tener derechos reconocidos. Pero eso no quiere decir que con ese reconocimiento, pues ya de manera automática, ¿no?, como dice el maestro Enrique, de manera automática se van a reflejar en una realidad concreta, sino que se requieren la participación social, se requiere una serie de instrumentación, y como sociedad, les digo, y como sociedad, pues hemos venido haciendo una serie de esfuerzos interesantes. El Poder Judicial Federal, que es el encargado muchas veces también de la tutela, la protección de estos derechos, o la revisión de casos, pues también ha venido transformándose en las formas de interpretarlos, ¿no? Hoy sabemos, por ejemplo, que ellos han generado una serie hasta de protocolos para cómo van a atender a estos grupos vulnerables. Y eso refleja les digo, una preocupación, ¿no? ¿Cómo? Y luego también han venido como intentando meter cursos para todos sus jueces, sus secretarios, y ese proceso también se está dando en los otros poderes públicos, ¿no? Les digo, tiene que ver con procesos culturales a largo plazo, ¿sí? Y con lo que habla sobre documentar, creo que también eso también es importante, porque luego también uno reclama la violación a un derecho, y como ustedes saben, no solamente hay que reclamarlo, también hay que probarlo, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a probar? Pues documentándolo. ¿Cómo documentamos eso? Pues hoy sabemos, hoy tenemos muchos mecanismos al respecto, de desarrollo tecnológico, ¿no? Desde una fotografía, un video, un audio, un documento, ¿sí? También yo creo que hay que desarrollar habilidades en ese tipo de situaciones, ¿no? La documentación de la violación a derechos humanos es fundamental, ¿sí? Para poderla presentar, pues, a las autoridades correspondientes, que
que son las encargadas de la protección, de la tutela de los derechos humanos. A nivel internacional, es cierto, hay una serie de bemoles, ¿no? Principalmente porque por ejemplo, el sistema interamericano de derechos humanos, pues se sostiene por la propia cooperación que hacen los distintos países de América Latina, ¿no? Y muchas veces tienen grandes problemas con eso, con la cuestión del presupuesto, con la propia capacitación. O otra cosa, por ejemplo, si llevamos un caso a este tipo de sistemas, pues imaginen un grupo de trabajadores o un grupo de campesinos o un grupo de mujeres, cómo se van a trasladar hasta donde están estos tribunales, ¿no? Por ejemplo, a Costa Rica, donde están, ¿no? O a Nueva York o a los Estados Unidos, donde uno presenta este tipo de casos a nivel sistema interamericano, ¿no? Hay una serie de cosas, digo, lo importante es seguirnos nutriendo de estos avances que hay y a la vez ir pensando cómo es que nosotros en nuestro rol social, ¿no? Ya sea de ciudadanos, de trabajadores, trabajadoras, de participantes en este tipo de esfuerzos, como por ejemplo electorales, pues cómo también podemos introducir esto en los proyectos para que abonen a mejorar las relaciones sociales en nuestro entorno. Sí. Gracias. Pues siendo las 2 de la tarde, les agradecemos a todos y a todas los compañeros y compañeras por su puntualidad y asistencia a esta primera sesión. Les recordamos que el día de mañana, 18 de diciembre, a las 12 horas, tendremos nuestra segunda sesión, donde trataremos de identificar algunos grupos que se consideran vulnerables. Gracias a todas las personas que enviaron sus datos al correo. En el transcurso del día se enviará tanto la sesión grabada y los materiales de esta primera sesión. Y bueno, queremos agradecer al doctor Tonatio Hernández Correa, al doctor José Enrique González Ruiz y a la licenciada Francisca Reséndiz Lara por coordinar este curso virtual introductorio. Y bueno, también como comentario final, si tienen dudas, preguntas, comentarios, sugerencias, por favor de escribir al correo proporcionado hace rato en el chat. Y gracias por su atención. Hasta mañana y que pasen muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Gracias, buenas tardes. Dios los bendice. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Gracias. Gracias, gracias, buenas tardes. Gracias a los dos, estuvo muy bonita la plática. Gracias. Muchas gracias, buenas tardes. Hasta mañana. Muchas gracias. Muchas gracias. Sigan cuidándose. Claro que sí, muchas gracias. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Buenas tardes.